hacemos un F5 Furioso, volvemos a actualizar y aquí, en este viernes 29 de abril en la República Argentina, llegando a las 19:32, en este viernes que estamos de una manera muy alegre, queriendo cerrar la semana, qué mejor que hacerlo con Emma Rodríguez, o Peroncho de Libre. Yo te preguntaba cómo te gusta, cómo preferís que te presenten aquí en Búnker Media y te agradecemos por eso. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. ¿Hablo ahora? ¿Es ahora? Dale. Me gusta, sí. Emanuel Rodríguez. Peroncho Delivery es el noticiero que hago todos los días, pero obviamente ya me he acostumbrado a que me digan Peroncho ahí. Si voy caminando por la calle y me dicen, Peroncho, me pongo re contento. Te veo magníficamente en la pantalla. ¿Estás en el auto? Estoy en el auto, acabo de salir de una reunión del colegio de mi hija y bueno, se me juntaron los asados. ¿Quieren subir la cuota? No va, mirá que viernes, no te puedes subir la cuota un viernes. No, espero que no. No, era una reunión de estas había que escribir poesía, es medio hippie el colegio. Entonces, estoy re de acuerdo con que hagan eso, con que hagan esas hipeadas, me encanta, solo me gustaría no participar. Claro. Emma, obviamente también le cuento a la gente, vos hacés humor político, tenés tu propio noticiero, que lo pueden encontrar todos los días, de lunes a viernes, en tu plataforma digital, en tu web, ¿no es cierto? Así es, está en peroncho.ar, está en YouTube, en el canal de Emanuel Rodríguez Peroncho, está en Facebook como Peroncho Stand Up y en Instagram como Peroncho Stand Up. En las tres redes sociales se publica más o menos entre las 5:30 y a las 6:30 de la tarde. Siempre depende a qué hora lo termina Anita de editar y a qué hora termino yo de grabar, ¿no? El otro día va dependiendo. El otro día veía uno que justamente iniciaba diciendo, bueno, yo dije 6:30, lo hice 7:15 porque me quedé durmiendo la siesta, o que también estabas realizando otras actividades. Está bien, es parte del humor, ¿no es cierto? Sí, no, el otro día era más tarde porque era el cumpleaños de mi hijo. Entonces, bueno, tenía que dedicarme un poco también a hacerlo sentir especial en ese día y arranqué más tarde, escribí más corto el guión. También tiene que ver con que es un producto muy, muy personal, es como si fuera, a mí me gusta definirlo como un noticiero de autor, ¿no? Claro. Porque la verdad que no tiene una redacción detrás, un equipo de redacción detrás. Lo redacto yo, sobre la base de las noticias voy escribiendo remates y esa lógica funciona para darle humor a las noticias, pero también descontractura todo lo que rodea un noticiero. Claramente no es un noticiero, es en el living de mi casa, es una asociación de noticias, pero se rompen algunos códigos, no hace falta que salga todos los días a las 5:30 de la tarde, porque la vida de nadie depende de eso. Emma, te hago una consulta. Hablábamos humor, hablábamos también de tu rol político, si se quiere. ¿Qué llegó primero a tu vida? ¿El gusto por la política o la intención de hacer humor? La intención de hacer humor. Fueron bastante coincidentes porque todo empezó en el colegio secundario, pero la intención de hacer humor fue como mucho más contundente porque yo estaba haciendo el secundario en los 90, a fines de los 90, en la provincia de La Rioja. Imagínate, era un anti-menemista furioso, un peronista absolutamente nostálgico, ¿no? A mí me había llegado el peronismo por mi familia, por mi tío, que me cuesta mucho decirle tío porque ha sido más que un padre para mí, Manuel Rodríguez, pero cultivaba ese peronismo medio nostálgico de sabernos derrotados, traicionados, de entender que habíamos perdido la batalla, ¿no? Que uno de los nuestros, Carlos Saúl Menem, había llegado al poder con nuestros votos, si bien yo no había votado porque era pendejo, pero me sentía parte del colectivo peronista, y que una vez en el poder había traicionado absolutamente todas las banderas. Entonces me sentía un derrotado absoluto, llegué a ir a algún asado de la Organización Radical de Estudiantes Secundarios. Imagínate mi desconcierto en ese momento. Por suerte fue solo un asado. No menos mal. Mucho más tiempo solo un vacío. Es insultar a la Virgen María del peronismo. Y ahí en el secundario empecé a hacer una revista para bancarme el viaje de estudio. Mi familia siempre fue una familia muy pobre
era impensado viajar a Bariloche en 1996. Sí. Así que empecé a hacer una revista de humor que se vendía a $1, me acuerdo, en el colegio. Carísimo. Y cuando vi la reacción de los pibes, de mis compañeros, de mis compañeras, riéndose de lo que yo había escrito, ahí fue como un momento medio epifánico de decir, che, me quiero dedicar a esto, quiero hacer humor siempre. Ahí tuve claro que quería, sobre todo, escribir humor. Después, más adelante, el reencuentro con la política es gracias a Néstor. Tengo una etapa previa de política universitaria, de marchas por la ley de educación, por toda esa movilización, pero no nada muy orgánico, ¿no? Tomas de facultades y eso, pero no una militancia orgánica. Y sí, siempre tratando de pensar, sobre todo, la realidad de esta provincia, de Córdoba, que siempre fue particularmente reaccionaria y conservadora, y tengo algunas experiencias de participar en la revista La Intemperie o en otros colectivos, pensando, pero no militando, y nunca abrazando con tanto entusiasmo como cuando Néstor bajó los cuadros. A partir de ese momento, a partir del 24 de marzo, de ese 24 de marzo de 2004, mi vida cambió, dio un giro absoluto y empecé a abrazar la política ya como una práctica cotidiana, Sí. comprometida, militante. Emma, a partir de ese 24 de marzo de 2004, como comentás, ¿le podemos dar como nacimiento también a Peroncho Stand Up? Ahí se termina congregando. ¿Cómo fue justamente los cimientos de Peroncho Stand Up? Fue más adelante, fue bastante más adelante, ya con Cristina en el gobierno. Yo me dedicaba a la escritura humorística y al periodismo gráfico, y me invitan a participar de un ciclo de stand-up que estaba por comenzar en Córdoba. Cuando me subo al escenario a hacer stand-up, tuve la misma sensación de cuando iba a la secundaria y compañeras a reírse de lo que yo había escrito. Porque era como, yo hacía el chiste sobre el escenario y veía a la gente reírse ahí mismo. Fue una sensación, otra epifanía, fue decir, esto lo quiero hacer. Me bajé del escenario y dije, ningún invitado especial, quiero venir todos los jueves. Empecé a ir todos los jueves y después de unos meses, buscando un estilo propio, empecé a hacer un poco de humor político, y ahí fue otro momento, ha sido otro momento definitorio o definitivo, que dije, nací para esto. Porque cuando me senté es como escribir el material, todavía me acuerdo el primer, ya no me acuerdo el primer chiste, era un chiste sobre la nata, el primer chiste político que escribí. Cuando la parece nata especial. tuvo el pasaje, ¿no es cierto?, de un costado a otro, en la grieta. Sí, y era un chiste sobre Jorge Lanata que ahora se me ha olvidado, pero durante muchos años lo seguía haciendo en mi espectáculo. Fue muy fuerte para mí llegar a ese chiste y darme cuenta que me salía mucho más naturalmente que cuando Emma, ¿te tenemos ahí? forzaba un Ahí poco sí. la técnica para hacer chistes sobre el stand-up. No estoy. Pollito. ¿Cómo andas, Emma? Acá te habla Santi. Te quería preguntar, ¿Qué tal, Santi? más abocado a la política, pero sobre Córdoba. ¿Cómo definís a la provincia de Córdoba, a la gente, a los votantes, y cómo ves el proceso desde el 2003 hasta acá? ¿Cómo votó Córdoba y cómo lo ves 2023? Qué larga la pregunta, profe. Una pregunta de 19 años. Definir Córdoba tiene una dificultad, una complejidad que atraviesa mi vida. Es como una de las grandes preguntas filosóficas de mi vida. ¿Por qué vivo acá y qué es este lugar? Pero voy a intentar definirlo como una provincia conservadora, reaccionaria, muy marcada por su identidad eclesiástica y militar, que en algún momento supo cultivar una tradición de rebeldía peronista, de rebeldía combatiente, de lucha estudiantil y lucha obrera, que desembocó en el Cordobazo, que pudo haber sido la proa o la punta de lanza de una Argentina absolutamente diferente a la que estamos viviendo hoy, y justamente por esa potencia que vivió, luego fue castigada por una de los procesos de eliminación de personas más crueles que ocurrieron en la historia argentina, que tuvieron como uno de sus epicentros
la provincia de Córdoba, justamente, ¿no? En Córdoba, más que desaparecidos, el número de eliminados, el número de asesinados fue mayor todavía que el de desaparecidos, y el número de asesinados y desaparecidos en las filas de estudiantes y obreros da cuenta de cuál era el principal enemigo del proyecto de país de la dictadura. Ese proceso feroz que llevó adelante Luciano Benjamín Menéndez, que es récord Guinness de condenas por delitos de lesa humanidad. Sí. Ningún otro asesino en todo el planeta tiene tantas condenas por delitos de lesa humanidad como Luciano Benjamín Menéndez, ¿no? Sí. Para que se entienda la brutalidad del proceso, sí. Particularmente en la provincia de Córdoba. Y eso generó en una sociedad que ya tenía todo el material genético para ser reaccionaria y conservadora, generó una sociedad que además resultó ser muy temerosa de la participación pública, muy temerosa del compromiso. Siempre recuerdo que el último gobierno popular que tuvo Córdoba es el de Obregón Cano y Atilio López. Atilio López termina fusilado en el conurbano bonaerense con más de 150 disparos en el cuerpo. Esos 150 disparos generan obviamente una sociedad temerosa, miedosa. Ahí Atilio López era un conductor de colectivo, era realmente uno de los nuestros, y eligieron bien el blanco, ¿no? Porque uno de los nuestros fue asesinado brutalmente. Ese mensaje me parece que todavía no ha logrado ser contrapuesto con otra identidad rebelde. Yo confío en que ahí hay una tradición de rebeldía y de disidencia por la que obviamente vale la pena militar, y por eso vivo en Córdoba y por eso he decidido siempre vivir en esta provincia y tener hijos en esta provincia. Creo en esa tradición. Hoy el presente habla de una provincia muy diferente a esa identidad, una provincia que ha acompañado a Mauricio Macri en su proyecto de vaciamiento y de continuidad de lo llevado adelante por la dictadura, ¿no? Eso lo sabemos. Yo suelo hacer un chiste de que el macrismo no fue la dictadura, pero fue la mejor banda tributo de la dictadura, ¿no? Y acá en Córdoba se lo acompañó y se lo sigue acompañando y se lo va a seguir acompañando, porque hay una crisis de identidad de rebeldía, hay una crisis dirigencial también propia de una provincia que no está lo suficientemente alejada de Buenos Aires como para que los dirigentes no se vayan a Buenos Aires a tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, creo que si estuviéramos un poco más lejos de Buenos Aires, muchos se quedarían y tendríamos mejores posibilidades con la cantera. Pero acá hay como una buena cantera de estudiantes, de dirigentes jóvenes, que después, al estar a 700 kilómetros, son 7 horas en auto, 1 hora en avión de Buenos Aires, sí. Y la vida para quienes se dedican a la política es mucho más gratificante, y se nos terminan yendo todos. Me fui un poco por las ramas, pero quería pintarte un panorama de lo que es hoy esta provincia. Yo soy bastante pesimista para el... Y como soy peronista, soy absolutamente optimista en relación al mediano y largo plazo. Creo que esto lo vamos a dar vuelta. Emma, justamente hace un momento, ¿qué tal? Oliverio te saluda. Hace un momento hiciste mención a una figura histórica tan grande como la de Carlos Saúl. Primera pregunta, si yo digo Menem, ¿te obligo a agarrarte algo? Sí, por supuesto, soy muy respetuoso de esas cosas. Que si yo fuera a decir Menem, en el caso de que yo dijera Menem, hipotéticamente hablando que yo dijera Menem, te obligaría a que Menem te agarres Menem. Sí, obviamente. Lo que sí hay que reconocer que fue superado. Para exprimírselo nada más. Fue superado políticamente y también esotéricamente con esta cuestión de la MUFA por Mauricio, ¿no? Me parece que políticamente el proyecto de entrega del patrimonio y de la soberanía fue ampliamente superado por el macrismo. ¿Vos crees que en lo esotérico puede ganar y que Macri lo reemplace? Macri le saca. Macri, vos fijate, Macri, país donde va, país que se inunda. Fue a jugar al Bridge a Italia quedó afuera del Mundial. Escuchame una cosa, se saca una foto con Djokovic no lo dejan entrar a Australia, al Grand Slam. Es verdad. Va a saludar a José Antonio Cast. José Antonio Cast había ganado la primera vuelta en Chile. Estaba favorito. Tiene pelea. Lo va a saludar y a los 5 días pierde la elección. No, yo siempre digo que Mauricio Macri es la suma de todas las mufas.
Para mí Mauricio Macri es el equivalente humano a levantarte con el pie izquierdo un martes 13 al frente de un gato negro que está debajo de una escalera y el gato está escribiendo el número 17 en las cenizas de Carlos Saúl Menem. Bueno, justamente haciendo referencia a esta figura que, como vos bien decías, ha constituido una parte esotérica, la de Carlos Saúl. Durante muchos años fue palabra prohibida y en estos últimos meses, mayoritariamente, empezó a volverse palabra sagrada y empezó a reivindicarse el gobierno de los 90 de Carlos Saúl. Senador fue. Bueno, sí, pero eso es... También hay miembros de la familia, también hay miembros de la familia, Carlos Saúl, participando. Pero ¿por qué crees, o más bien, cuál es tu opinión acerca de este renacer o revisionismo histórico de esa década de los 90 actual? Creo que porque gran parte del staff menemista volvió a tener vida con las políticas macristas, ¿no? Gran parte, de hecho. Sus economistas, ¿no? Domingo Felipe Cavallo sigue siendo una voz de consulta para el macrismo, y porque el proyecto político del macrismo retomó toda la soberanía. Es decir, que hace poco fue noticia esto del tratado Foradori-Duncan, que Foradori lo firma borracho, según el relato del ministro de Relaciones Exteriores británico, que acaba de publicar un libro de memorias. Siempre el peor enemigo del macrismo es un libro, ¿no? Siempre tienen problemas con los libros. Bueno, este tratado que firmaron es peor que la entrega de la soberanía durante el menemismo, porque le permitieron a Gran Bretaña pescar en el mar argentino, explorar petróleo en mar argentino, en nuestro propio territorio. Le sacaron todos los obstáculos que incluso habían sobrevivido, digamos, al menemismo. Esos obstáculos durante el menemismo no se habían quitado. El menemismo fue uno de los periodos de vaciamiento del Estado y de entrega de la soberanía más grandes de la Argentina, después de la dictadura, por supuesto, y fue superado por el macrismo. Entonces, por un lado, se revitaliza porque el macrismo vuelve a poner esa agenda en cuestión, o vuelve a poner toda esa ideología en agenda, y por otro lado también hay un cierto sector del peronismo que lo vuelven a revalorar o revalorizar, porque el menemismo no fue tan grave como el macrismo. No fue tan malo, como no fue tan malo, claro, dejó de ser el peor gobierno de la democracia argentina, el de Carlos Saúl Menem, y eso genera una cierta revalorización. Es como, bueno, al menos no entregó las Malvinas como Macri, no sé. Al menos. Emma, te hago una pregunta acerca de todo esto. Sí. Vos hablabas del gobierno de Carlos Saúl, hablabas el de Mauricio, ponías un poco en comparación a ver cuál terminó generando más daño en la gente. Y yo te quiero preguntar dos cosas. Se habla mucho de Milei. Si lo ves como un chiste o lo ves como algo serio como para poder presentarse en las elecciones que vienen en el año 2023. Y si tenés algún chiste con él, porque genera mucha controversia, es la grieta misma. O estás netamente a favor, veo también en las opiniones del público, o estás netamente en contra, algunos quizás ni siquiera se lo van tomando en serio. Veo en tu canal, en tu cuenta, hacer mucho humor, y quería ver si ya había sumado algo también de Javier. No, yo, para mí personalmente estoy, por supuesto, en las antípodas ideológicas de Javier Milei, pero no, creo que hay que tomárselo en serio. Suelo decir con bastante agresividad, y creo que hay lugar para esa agresividad porque el estilo de Javier Milei es absolutamente agresivo, que entiendo que lo de Milei, los liberales libertarios, es como la caca cuando estás enfermo, ¿no? Da asco, pero hay que analizarlo. Hay que analizarlo porque es verdaderamente un peligro total. Entiendo que sí se va a presentar elecciones, pero también entiendo que es un problema más serio para el macrismo que para el kirchnerismo. Vos decís que le roba votos al macrismo antes que al kirchnerismo por una cuestión política. Sí, la cuestión de los votos, sí. En el corto plazo me parece que es un problema más serio para el macrismo que para el kirchnerismo, y en el mediano y largo plazo es un problema para el kirchnerismo porque está disputando la convocatoria del entusiasmo juvenil, que eso es algo que nosotros no deberíamos perder, ¿no? Yo no creo que lo hayamos perdido. ¿Perdió el kirchnerismo la juventud como siempre la tuvo? No. Está sobredimensionado mediáticamente
la cuestión de los jóvenes con Milei, sin lugar a dudas. Están pasando por un momento de consumo cultural y mediático muy alto, el kirchnerismo muy bajo, eso también es cierto, pero yo soy testigo de la militancia barrial y territorial, de la militancia que realmente le cambia la vida a la gente, y la verdad que nunca vi a nadie de la militancia de la Libertad Avanza, no sé cómo se llaman, los de Milei, ayudando a una familia con un trámite en el Estado, no sé, ayudando a una familia a llegar a fin de mes, Pero poniendo un techo, cavando una zanja. Asombrosamente, aún así, él logró, creo que uno de sus mejores distritos en la votación en Capital Federal fueron las zonas del sur de Capital e incluso la Villa 31. No, sí, eso sí, pero yo te digo, los pibes que están militando, los jóvenes que se acercan a la política con una actitud de entrega y de trabajo, yo creo que siguen estando dentro del kirchnerismo. Sí. Acercarse a Javier Milei para militar en las redes y militar la criptomoneda, a mí, qué sé yo, no me parece que sea una actitud política de transformación de la sociedad, me parece que va a durar tanto como duran las modas de las redes sociales, ¿no? O sea, es como si yo me hubiera comido que el kirchnerismo era hegemónico cuando Facebook era hegemónicamente kirchnerista en su época. Y después Claro. Facebook pasó de moda, la red social pasó de moda, no se usa más en los sectores juveniles, Claro. y el kirchnerismo, y ese kirchnerismo de Facebook tampoco existe más, Claro. no está más resistiendo con aguante. ¿Cómo ¿no? analizás, Y me parece- Emma, Sí. la gestión de Alberto Fernández y cómo analizás el momento que está viviendo el Frente de Todos, teniendo en cuenta todas las disputas que se están dando, tanto de Cristina, de Alberto, de Kicillof en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo ves la relación entre los políticos, la coalición y teniendo en cuenta todas las discusiones que se están dando y todos los frentes como Milei, como Macri y todo lo que va surgiendo en la coyuntura actual? A mí me parece que la coalición fue una herramienta política necesaria para lograr que la derecha en Argentina no se estabilizara en el poder, ¿no? Para lograr que por primera vez en la historia política argentina un gobierno de derecha dure apenas 4 años. Eso no había pasado nunca en la historia argentina y hay que valorar la estrategia política que logró ese objetivo en una situación de absoluta desventaja, ¿no? Porque recordemos que fue una fuerza política la que estaba gobernando hasta 2019, que contaba con 45.000 millones de dólares prestados por el FMI, con el objetivo explícito de usarlos para derrotar al kirchnerismo en elecciones. Claro. Y no lo lograron. Con mucho menos presupuesto, con 100 los medios hegemónicos y con 150 dirigentes propios presos políticos, el Frente de Todos logró ganar una elección histórica y me parece que eso hay que valorarlo. Emma, Por supuesto que después en la gestión... Sí. No, sí. No, que en la gestión después hubo un quiebre, me parece que hay claramente dos estilos. Yo soy un entusiasta, defensor, seguidor del estilo más ligado, más cercano a la vicepresidenta Cristina Fernández, sin lugar a dudas, y comparto sus críticas a una gestión que se ha dedicado más que nada a administrar y no a transformar. Y nosotros votamos un gobierno para que transforme la sociedad, no para que administre la crisis. ¿Es un buen administrador de la crisis? Probablemente, seguramente, me parece que hay datos de la macroeconomía que ayudan a pensar que sí, que está administrando la crisis relativamente bien. Ahora, la capacidad de transformación del peronismo, la potencia de transformación del peronismo no están representadas en la gestión de Alberto, ni mucho menos en la gestión del Ministerio de Economía. Entonces, entiendo las tensiones, entiendo la interna, y cierro también diciéndote que me parece que la gran masa votante del Frente de Todos va a acompañar una propuesta que profundice en la transformación y no tanto en la gestión y en la administración.
Emma, te quiero primero agradecer por todo este rato que nos está brindando. Nos haces reír, nos haces obviamente analizar, pensar y comenzar obviamente a diagramar en nuestra cabeza lo que puede ser el futuro, lo que es el presente y empezar a también entender un poquito más lo que pasa hoy en día en la Argentina. Te agradecemos, pero antes dejarte ir a comer el asado, me imagino. Estás en Córdoba con Fernecito, ¿no? Y encima que es viernes. Estoy en Córdoba, el viernes de Fernet, sí. Estamos bien, está bien encaminada la noche. Hay pronóstico de Fernet. Sí, es Hay eso. pronóstico de Fernet, sí. Hoy es pronóstico de Fernet. Para la victoria. ¿Es el clásico o se toma alguno autóctono de Córdoba? ¿Qué elige el cordobés? No, el cordobés es Fernet 70-30, Fernet Branca y Coca-Cola. No. Excelente. Nada raro. Eso es lo más lindo del Fernet. 70-30 y el clásico, no hay otro. Qué lindo. No, por supuesto. A ver, hay circunstancias que pueden hacer, que pueden permitirte una desviación, sin lugar a dudas. Una circunstancia económica, se le puede entender, un amigo que está en la mala, te cae con un bitone, se la dejas pasar una vez, 2 veces, ya, si no, ya a la tercera lo mandás que agarre la pala, porque el Fernet te va a convertir. El problema es pasar el Te bitone. pone violento. Dale, loco. Llegamos al momento de tomar un vasito de agua antes de dormir. Branca, ¿viste? Llegamos al momento de tomar un vaso de agua antes de dormir después del Fernet. Sí. Yo sí, ya estoy pasando los 40, si no hay agua antes de dormir es todo muy violento al otro día. No. Uno va aprendiendo también. El Fernet también te enseña algunas cosas. Primero que tenés que generar un colchoncito para el antes. Nunca un Fernet con el estómago vacío. Nunca. Emma, estoy escuchando esto. Y después que tenés que generar un después. Claro, tenés que tener después. Mañana Claro. seguramente padre de familia tiene que activar con los hijos, Sí, disfrutar, claro. si está lindo el día, o por lo menos descansar. Y si está complicado con el Fernet del día anterior, va a ser difícil. Te quería comentar una situación que te escuchaba, Fernet 70-30, Branca, le hacemos obviamente el chivo, que nos va a estar entregando la bebida más hermosa del mundo próximamente. Yo te cuento, este año, en vacaciones, en enero, estuvimos en Córdoba, llegué y lo primero que hice fue, obviamente, después de almorzar, a la tardecita, fui a un barcito y pedí Fernet. Obviamente, vengo a Córdoba, no me voy a tomar una cerveza, no voy a pedir un Fernet, no me voy a pedir un gin, Un té con limón. no me voy a pedir un té con limón, me pedí un Fernet. Te puedo contar que no lo podía creer. Me hicieron el Fernet más aguado de la historia. Era 90 coca, 10 Fernet. Y con 40 y hielitos que me lo aguaron todo encima. Qué lindo. No, es insólito. Y después de eso sí. me fui a un supermercado. Esto fue en la ciudad de Villa Carlos Paz, lo estoy prendiendo fuego a los amigos. Me fui a un supermercado y dije, bueno, por lo menos me lo voy a hacer yo. Claro. Tenían solo de menta, no lo podía creer. No. En mi vida me había No me pasado digas. eso. Y doy fe de esto. O sea, Una falta de obviamente al día siguiente dije, no, vergüenza. capaz me confundí de cuadra de recorrer. De provincia Ca- te confundiste. No, cambié, me fui a otra parte y ahí ya estaba todo bien. Ay, Pero no. la primera noche me asusté, te digo. Ay, no. Sí. No, en relación a eso tengo 2 cosas para decir. Primero, Carlos Paz en verano no es Córdoba. No es Carlos Córdoba. Paz en verano no es Córdoba. Te lo Tenés que sacás de salir un encima. poco. Sí. Es muy violenta la gastronomía carlospacense con el turista, porque como tiene un turismo tan estacional, no se preocupan en atender a alguien para que vuelva, ¿no? Factura, se preocupan factura. en despachar rápido. Y sí, preparan muy mal Fernet. Bueno, entonces ya lo segundo, que sabemos. si vas a un supermercado y no encontrás Fernet, bienvenido a Córdoba. No. No, ¿cómo? Eso es Córdoba. ¿Cómo? Y sí, que se quedan sin stock. Tomamos mucho. Pero No, yo dije, preguntale habrás cuándo ido muy no, cerca del fin de semana. no llega hoy. Claro, era un viernes me parece, así que. Ahí. Claro, fuiste un viernes. El primer Es día que así, llego me no, fui a dormir a no. las 2 de la mañana, imagínate. Yo casi me agarro un patatón y dije, bueno, casi cambio los pasajes. Te Al jubilaste. otro día, bueno, me recibieron de otra forma, la gente Ah. encima es muy amable. No. nos quería mucho. Próxima visita, escribime Sí. que te No, invito claro. Vas a a los aprender a lugares tomar. donde se prepara bien el Fernet. Porfa, y Por lo voy a favor. pedir, lo voy a filmar en vivo y lo vamos a subir a nuestras redes sociales cómo se arma el Fernet. Tutorial. Hecho y derecho por Emma Rodríguez Por desde favor. Córdoba, claramente. El que sabe. Emma, para cerrar quiero estrenar una sección del medio, que hay algunos que se están enterando en este mismo momento. Se Sí. llama ¿Qué le dirías? Y yo tengo una serie de preguntas, a ver qué me respondes. La primera que te Dale. quiero hacer es, ¿qué le dirías al que votó a Cambiemos en 2019 y ahora quiere votar a Milei?
Tomé un café. No un Fernet, un café. Pero maravillosa jugada. No, claro. Porque quema. Charlemos Charlemos. un rato. Sí. Bueno, ¿y qué le dirías, por ejemplo, al que votó a Cambiemos en 2015 y lo seguirá votando en 2023? Le diría, ¿por qué le serviste un Fernet tan aguado a mi amigo de Complicado en Córdoba, Porque ¿no? estoy seguro de que es cordobés. Es Seguramente, cordobés. seguramente. El que me está describiendo es cordobés. Y también le pediría que amplíe un poco la capacidad de empatía, ¿no? Que no piense solamente en sí mismo. Bueno, seguimos metiéndonos en las entrañas, también recordando un poco los últimos años. ¿Qué le dirías al militante de izquierda que votó en blanco en 2015? Que las fotocopias nunca fueron una revolución. Qué cara que están, Dios. No, y claro, y sí, así en quieren aquel hacer momento, la revolución hasta en la ciudad de Buenos Aires Sí. estuvo la complicación, recuerdo, Sí. estaba la dicotomía entre Larreta y Lustó, Claro, y terminó ganando Sí, por sí, los sí. votos de la izquierda, que era un 3-4%. exacto. Bueno, Exacto. siguiente pregunta, y ahora se pone un poquito más picante, ya es 80-20, ya mira. pasamos del 70-30 al 80-20. ¿Qué le dirías a Edu Feynman si en una nota te quiere minimizar por ser peroncho? Primero le agradecería los momentos de humor que me ha, Sí. que me ha proporcionado. Es un gran proveedor de humor. Y luego creo que también le diría, che, pará, tomemos un café. No puede ser que un tipo tenga semejante cantidad de odio emitir, ¿no? La verdad que sí. Y me pasa algo con Feynman que no me pasa, por ejemplo, con Mario Checopar. Que es que creo que con Feynman me gustaría conversar, porque me parece posible la conversación. ¿Te Creo parece un que buen él, tipo? No, para nada, no me parece un buen tipo para nada. Pero sí me parece un tipo con el que es posible conversar. Claro. En cambio, lo de Valle Checoparza me parece como demasiado, como muy límite con lo idiota, con la idiotez. Es como que, ¿de qué voy a hablar con este chabón? Él mismo creía que era un buen actor. Adivinaste la siguiente pregunta. Adivinaste la siguiente pregunta sí, porque era mira. justamente ¿qué le dirías a Hoyo de Checopar si te invita a pelear? Vamos. Sí. Sí, vamos. Eso le diría que sí. Le diría que sí. No, me sacaría la gana. Creo que Roberto Navarro se ganó el corazón de Sí. todos los argentinos cuando le dio ese bife, cuando le pegó esos bifes. Sí. Y mira que Navarro no es Yo Maravilla soy de la idea Martínez. de que... No, pero le pegó un par de cruzados ahí interesantes. Y el otro se apichonó Yo soy de la bastante. idea de que... no, más vale. Soy de la idea de que la violencia no conduce a ninguna parte, pero tampoco es tan importante el lugar a donde yo quería ir. Excelente. Y Emma, tengo la última. Ahora sí, nos vamos más relajados, más en son de paz. Y te pregunto, ¿qué le dirías a Perón si tuvieses la posibilidad de tenerlo mano a mano? Gracias. Así, creo que le diría gracias. Gracias, total. Mandar un beso a Eva. Le diría muchas gracias porque me parece que es la persona fundamental de la historia política argentina, ¿no? Sí. Y tuvo, sobre todo en sus primeros gobiernos, un coraje tremendo y una lucidez, una capacidad estratégica de pensamiento político, Sí. como no se volvió a ver en Argentina hasta Cristina Fernández, ¿no? Así que sí, si me lo cruzo le digo gracias, te quiero mucho. Vení a ayudarme a hacer lo que haga Babi Checopar. 2 contra 1. Emma, la verdad que ahora sí te dejamos ir a comer el Por asadito. favor. ¿El asadito con fritas o con ensalada? Con papas fritas en grasa de cerdo. Sí. Uy. El que sabe, Vaya. sabe. El que sabe, Vaya, sabe. Emma, te agradecemos Sí. de verdad por este Ahí rato. va. Un placer. Vamos a estar obviamente con toda esta temática, con toda esta nota hermosa, replicándolas en nuestras redes sociales. Lo pueden Bueno. encontrar a Emma en @peronchoestandam, ¿no es cierto? Así es. Yo les quiero agradecer a ustedes, de verdad, por el tiempo que me han dedicado, por invitarme a participar, por las preguntas muy interesantes que hicieron, por la generosidad que han tenido conmigo.
Así que voy a decir, como digo siempre, grasas totales. Te esperamos en Capital Federal cuando vengas y nosotros vamos a ir a tomar Fernet sin lugar a dudas cuando estemos en Córdoba. Un gran abrazo, amigo. Abrazo. Hasta ahí entonces.